¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, que se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Mi nombre es Luis Fernando Ávila y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Y muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares a través de sus pantallas. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Diego Zavala. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Fernando, y buenas tardes al auditorio. Él es, profesor del área de audiovisual aquí del Campus Guadalajara. Y el día de hoy el tema que nos concierne aquí a todos es migración, Diego. Así es, Luis Fernando. Cuéntanos un poquito, por definición, ¿qué es migración? Bueno, la migración es el proceso de desplazamiento de algunos integrantes de una cultura hacia otro lugar, otro territorio, ¿no? En nuestro caso, en Guadalajara, y pensando un poco en México, pues digamos, los procesos migratorios más comunes, pues es que la gente se vaya al norte, como solemos decir, ¿no? Guadalajara es una ciudad de tránsito desde que se fundó en 1531. De hecho, por ejemplo, el nombre de Tapatío, que proviene de un vocablo náhuatl que es tapatiotl, eran unos sacos de granos de cacao que se intercambiaban a modo de dinero. Por lo tanto, somos una ciudad comercial y de tráfico de gente que va y viene para traer cosas, ¿no? Por lo tanto, estamos en un lugar estratégico geopolítico del país, que era para conectar la Ciudad de México con el Pacífico y con toda la zona norte, ¿no? Del norte, ok. Entonces, adelante. Ese es, digamos, como el lugar en el que estamos. En el siglo XVI se decía que Guadalajara estaba en el camino que no llevaba a ningún lado, ¿no? Y ahora que somos una de las ciudades más importantes del país, la segunda más grande, así es, pues tenemos que también empezar a pensar cuáles son los procesos sociales, y uno de ellos pues es la gente que va y viene de otros lugares, o la gente que de Guadalajara migra a otros lados. Ok, Diego, por lo que me estás diciendo entiendo que la migración es un fenómeno, pues digamos, natural, que por diversas necesidades de trabajo, de escuela, bueno, de laboral, mejor dicho, pues hay que movernos de ciudad. Pero ¿qué otras causas más de trasfondo generan la migración aquí en México? A ver, en el caso de México está muy claro. Hay un dicho popular que es tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Y entonces digamos que ese sería un factor geopolítico internacional muy importante, que son el tipo de fronteras que tenemos. No tenemos vecinos por los dos océanos, tenemos los vecinos del sur y obviamente la frontera con Estados Unidos. En ese sentido, pues digamos que las diferencias de los desarrollos económicos pues son muy importantes. En el caso ya digamos como del México contemporáneo, el gran proceso migratorio que hemos sufrido pues es fundamentalmente para llevar mano de obra a Estados Unidos, para que sobre todo hagan cultivos en la zona del sur, ¿no? En los estados del sur, que es un proceso que aunque empezó en 1900, digamos, se intensificó mucho más después de la Segunda Guerra Mundial, que sería con los programas ya directamente de unión bilateral entre México y Estados Unidos, y sería el primero que sería el programa de bracero, que incluso así es como se le conoce a la gente que migra, y la idea es que eran la mano de obra, ¿no? Entonces de mano se pasó al concepto de brazo, que eran los braceros, que eran los que cargaban los materiales y los que piscaban el algodón y recogían las naranjas, y finalmente fue la forma en que se adoptó la palabra, y luego habría otros procesos migratorios como por épocas, ¿no? Al principio este programa de bracero, que era un acuerdo comercial, la gente se iba con el contrato, ¿no? Es decir, eran migraciones legales. ¿Cuál es una de las cosas? Que al no haber una política moderna respecto de cómo es la migración, mucha gente se empezó a ir y entonces digamos que el equilibrio comercial pues no se logró. ¿Una política americana o mexicana? De los dos lados. Y es uno de los problemas que estamos viendo, por ejemplo, con la ley de Arizona y con los procesos de la 187 en California, que eran procesos, digamos, como para tratar de restringir las fronteras. En realidad, cuando hay una época como de bonanza económica, Estados Unidos suele relajarse, y cuando suele haber crisis económica suele endurecer las posturas. Entonces estamos en uno de esos momentos, ¿no? Es, digamos, un ciclo, un cierto espiral, y en este momento es uno de los momentos de tensión económica y por lo tanto de tensión política. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Pues que la política bipartidista está tratando en los estados del sur, controlados por los conservadores, de presionar al presidente Obama, y el presidente Obama no ha hecho una política unitaria y global que nos permita tener como este tipo de relaciones. Sí, ni dice sí, ni dice no, tampoco hace nada. Exactamente. Y hay muchísima colaboración entre los dos países, pero en realidad no se ha hecho como un intento de intervenir en términos de legislación. Y de alguna manera esta, que es como la relación que define nuestra forma de migración, no hay que olvidar que
todos los centroamericanos entran por México y pasan hacia Estados Unidos. Por el sueño americano, conquistar este término, pues ya sociocultural, ¿no? Que lo hemos adoptado como tal, que bueno, se refiere a en busca de empleo, una mejor calidad de vida, y ahorita se puede decir que a lo mejor hasta de seguridad, Diego, ¿no? En un sentido sí, pero también el intento de la ley Arizona es revertir justo este efecto, ¿no? Entonces decir, no es tan fácil, ¿no? Incluso hablábamos con algunos realizadores, la Border Patrol, la patrulla fronteriza americana, está haciendo documentales sobre experiencias negativas respecto de la gente que trata de cruzar para tratar de evitar a través de los medios de comunicación de que la gente se convenza de que no tiene que ir. Otras cosas que impactan, pues obviamente los centroamericanos encontrados en Tamaulipas, ¿no? Empieza a haber focos rojos que nos indican que hay ciertos procesos migratorios que ya no están pasando como estaban pasando a lo mejor hace 10 años. Claro. El Producto Interno Bruto, uno de los elementos más importantes era el flujo de dinero que venía. Claro, las remesas. Las remesas de dinero que venían de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Así es. Y entonces son procesos muy difíciles porque también se van generando otras necesidades. Las familias crecen. Y por supuesto, cuando crecen, hay que pensar si se van a naturalizar o no se van a naturalizar. A lo mejor una familia de 2 hijos, el tercero ya nace en Estados Unidos. Exacto. Y todos los procesos de integración social y económica se tienen que definir. Claro. Y entonces, como no hay una política pública ni en Estados Unidos ni aquí clara sobre eso, estamos como en una cierta ambigüedad. Porque antes, bueno, se daba en los estados de Durango, Zacatecas, los hombres de familia eran los que se iban al norte a trabajar, se quedaban, bueno, la esposa con los hijos y mandaba el dinero, las remesas, ¿no? Pero ahorita se ha dado el fenómeno de que se llevan todos juntos y se están quedando, aparte de los pueblos fantasmas, esos pueblos casi vacíos o menos habitados por personas mayores, ya no están mandando ese dinero de regreso a México, y es un golpe bastante fuerte para la economía mexicana, entre otras cosas que además la migración o este proceso de migración genera violaciones a los derechos humanos. Exactamente, y otro de los fenómenos muy contemporáneos de la migración es gente que vive en Estados Unidos, que a lo mejor ya lleva 5, 6, 7, 10 años, que por la crisis económica no alcanza a mantener a toda la familia. Y entonces se están volviendo las esposas y los hijos ya con cartas de naturalización a vivir en pesos a México, mantenidos por el marido, que ya se los había llevado en dólares. Porque es mucho más difícil mantener a 4 personas en dólares que volverlos a mandar al pueblo, a lo mejor con la abuela. Claro. Y eso está generando procesos, digamos, de subempleo, de que las tasas de falta de empleo, de servicios de salud, no están alcanzando para las personas, ¿no? Claro. Este es, digamos, como uno de los procesos migratorios transversales y definitorios de cuál es nuestra situación migratoria, y luego tendremos mucho de las migraciones internas, que sería, digamos, los fenómenos campo-ciudad. Claro, ¿no? la más básica, ¿no? La más básica, y los otros procesos que se están empezando a dar en las ciudades o en las zonas aledañas, que son migraciones de tipo laboral, por un poco por el dinamismo económico y porque las empresas están cambiando, y también, por supuesto, el de los estudios. Muchos niños o jóvenes que van a estudiar a las escuelas y que tratan de tener, digamos, una mejor educación, ¿no? Claro. En nuestro caso, como universidad, pues obviamente tenemos una gran cantidad de población que viene de otros estados. Los alumnos foráneos, los como alumnos los foráneos, conocemos. exactamente, y que también tiene que ver con, ya no con las cuestiones de la seguridad o de los derechos humanos en términos de cambiar de país, sino de la seguridad adentro del país. Adentro ¿no? del país. Y también hablamos de violaciones de derechos humanos, de problemas de narcotráfico, crimen organizado, y eso hace que tomemos decisiones de dónde pensamos que queremos o podemos vivir mejor, ¿no? Así es. Ese es el tema del día de hoy, migración, y por supuesto en los siguientes bloques vamos a hablar sobre cómo el área audiovisual, cortometrajes, largometrajes se han ido como enfocando a este tipo del tema de inmigración. Quédese con nosotros, vamos a ver una cápsula del programa Paisano, espero que le disfrute, y vamos a un corte y yo vuelvo. Hasta ahora. Lo que busca el programa es defender los derechos de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos y Canadá sobre todo, tanto de su persona como de sus propiedades, además de difundir y facilitarles el conocimiento de sus derechos y obligaciones. La riqueza del programa Paisano es el trabajo interinstitucional, por un lado, y el trabajo de los observadores, que ahí es donde entran los alumnos del TEC de Monterrey. Hablando del trabajo interinstitucional, nosotros tenemos muchos socios y cada vez podemos tener más, es decir, las dependencias de los 3 órdenes de gobierno que se vuelven sensibles ante la necesidad del paisano y se comprometen a apoyarnos ante sus necesidades. A todos nos gusta tener a alguien
algún conocido, alguna persona que cuando tenemos alguna necesidad le pedimos que interceda por nosotros. Qué maravilloso es tener un intercesor ante una necesidad. El programa Paisano precisamente cumple con esa función. Ante los paisanos que a veces no conocen a nadie, que están en una situación de vulnerabilidad, el programa Paisano aboga por ellos ante la dependencia en cuestión para que los ayude en lo que están necesitando. Por otro lado, en relación a los observadores son personas de la ciudadanía que de manera voluntaria apoyan al programa Paisano en los distintos módulos o en los distintos puntos de observación donde estamos atendiendo a los paisanos, para darles información, para recibir las quejas, las denuncias, para incluso escuchar las necesidades que presenten, como un ser humano que viene a México y que tenemos que abrirle los brazos con toda la extensión de la palabra. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de alumnos del Instituto del TEC de Monterrey, quienes han estado al pie del cañón desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche en los horarios que ellos van escogiendo, y ha sido una experiencia para Programa Paisano maravillosa el contar con su apoyo. Siempre han mostrado responsabilidad, gran entrega, una actitud muy positiva.